Noviembre siempre me pareció un mes discreto, uno de esos meses que guarda la respiración antes de que llegue el invierno. Pero hubo un noviembre que cambió esa sensación. Durante 28 días sentí que la ciudad se acercaba con pasos que yo no podía prever. Estas historias son las que me hicieron aprender a mirar las sombras por costumbre, a escuchar el viento como si pudiera anunciar intenciones. Nunca las conté todas juntas hasta ahora. Si te quedas hasta el final, suscríbete y deja un comentario. Me gustaría saber si alguna de estas cosas te ha pasado o si te sirve para estar más atento. El primer recuerdo preciso es el del aparcamiento del trabajo. Un miércoles lluvioso. La luz amarilla de los faros cortaba la lluvia como hojas de metal. Salía tarde, había olvidado el paraguas, siempre lo olvido cuando llueve de verdad, y el trayecto hasta el coche me parecía corto, como si la noche hubiera encogido para engullirme. Me metí en el coche y noté algo raro al cerrar la puerta. Un olor dulce, químico, que no pegaba con la humedad de la calle. Miré alrededor. Nadie. Puse el motor. Al retroceder para incorporarme a la salida, noté a mi derecha, junto al seto, una figura agachada que se incorporó tan rápido que casi no la vi. No hizo ruido. Fue un movimiento de imitación humana, como si la sombra hubiese practicado ser persona. Acelerar fue lo único que me protegió aquel día. Giré en la primera calle y mi pie golpeó el freno antes de darme cuenta de que el brazo del pasajero estaba atado con una cuerda al volante. No había nadie dentro del coche, por supuesto. Era una cuerda sucia, húmeda y floja, quizá colocada por alguien que quería advertir, o probar, o asustar. Apagué el motor temblando y llamé a seguridad del edificio. Llegaron 2 vigilantes, con linternas y pasos lentos, como si también estuvieran midiendo la posibilidad de peligro. Revisaron el contorno, miraron bajo el capó, comentaron algo de una cámara del edificio que no había grabado bien por la lluvia. Más tarde, la policía pasó por la oficina y nos explicó. Había patrones de merodeo en la zona. Hombres que caminaban por los aparcamientos, tocaban coches, probaban puertas. Muchos lo achacaban a robos de oportunidad, pero en nuestro barrio empezaban a surgir coches marcados, manchados con sustancias que después no tenían explicación. Nunca supe por qué dejaron la cuerda en mi coche. Nunca supieron si la intentona fue casual o dirigida. Lo que sí supe es que aquella noche me planteé cosas cotidianas con otra seriedad. Dejé de aparcar en sombra, empecé a variar mi hora de salida y empecé a mentir sobre a qué hora salía cuando alguien me llamaba. No fue paranoia gratuita, fue la adaptación de un cuerpo que había sentido que alguien había mirado por dentro de su rutina. El 2 noviembre tiene una noche de nieve, algo que no ocurre con frecuencia en la ciudad donde vivía. El paisaje blanco amplificaba sonidos, el crujir de un paso, la ventana que se cerraba con demasiada prisa, la radio del bar que quedaba a media sintonía. Iba a casa de mi hermana para pasar la tarde. Dejamos las luces del coche encendidas mientras subíamos una cuesta, un gesto de costumbre por si hacía falta calentar el motor. Cuando volví caminando hacia el coche, la sensación de que alguien me seguía fue inmediata. Detrás del ruido de la nieve y de mi propia respiración, hubo un ritmo desigual, pasos que se detenían cuando yo lo hacía. Agaché la cabeza, fui más rápido. El coche estaba a pocos metros. Cuando abrí la puerta, una mano cerró la esquina de mi abrigo con un golpe seco. No hubo un forcejeo prolongado. Hubo un empujón contra el capot y un rostro a medio camino entre la intención de hablar y la decisión de huir. Era un hombre joven, con los mechones de pelo pegados y la mirada perdida.
«Por favor», dijo. Su voz no funcionó en la nieve. Mi instinto fue retroceder, cerrar la puerta, sentarme y arrancar. No supe si lo hice por miedo o por evitar que me pidiera algo que no podía dar. Arranqué y dejé la escena girando en mi retrovisor. Él se quedó en la blanca soledad, mirando como quien espera que alguien lo rescate de sí mismo. La policía nunca lo encontró. Hubo una denuncia por intento de hurto en el área esa noche, un patrón de personas que se acercaban pidiendo ayuda, distrayendo, aprovechándose de la empatía para robar. Después me dio culpa. Me dijo mi hermana que debía haber llamado a alguien. Me dijo mi jefe que era normal protegerse. Yo aprendí a tener un número que podía marcar en silencio, a no bajar la ventanilla más de lo necesario en la oscuridad, a mirar el asiento trasero antes de arrancar. Aprendí que a veces la vulnerabilidad no es un delito de nadie, pero puede convertirse en vector para otros. El tercer relato me devuelve a una casa con escalera de incendios por fuera, un piso bajo al que le daban las luces de la calle como un falso abrazo. Vivía sola entonces, y la escalera, esa salida que parecía prometedora en emergencias, fue el escenario de mi primer encuentro directo. Era tarde, regresé de trabajar y encontré la puerta entreabierta. Pensé en el viento, en la distracción, en dejar las llaves dentro. Entré despacio. Mi teléfono estaba en el cojín del sofá, como siempre. Fue cuando escuché el griterío de un perro cercano pero distante a la vez. No era mi perro, era el que vivía 2 puertas más abajo y que aullaba solo cuando veía coches desconocidos. Subí al dormitorio por la escalera interna y noté en el pasillo un olor a tinta quemada. Cerca de la ventana había una luz pequeña, roja, como la de un aparato en funcionamiento. Al acercarme, vi que la escala de la ventana estaba abierta y la escalera exterior, esa que daba al patio de ladrillo, tuvo el rastro de una huella húmeda que no debería estar ahí. Empecé a pensar en posibilidades, un robo a medias, alguien que había entrado y salido, alguien que quiso revisarlo todo y se llevó poco o nada. Esa noche me quedé despierta hasta las 3, sentada en el sillón con una manta y una cuchara de helado que no terminé de comer. Llamé a la policía por la mañana, tomaron huellas, miraron cámaras vecinas. Un agente me dijo, hay robos selectivos, entran, miran, se van. No suelen quedarse si está la luz encendida. Me pareció una sentencia que no me consolaba. Cambié la cerradura al cabo de la semana, instalé una alarma silenciosa que conectaba a un servicio de seguridad, y sin embargo, el 4º mes de noviembre siguiente me desperté con la misma sensación. Alguien había probado la cerradura de nuevo, y esta vez la cerradura no había cedido por casualidad. El cuarto recuerdo tiene que ver con una carretera desierta, un vértigo de asfalto entre árboles secos. Volvía de un turno de guardia nocturna. Mi coche empezó a fallar en medio de la nada. Paré en el arcén, conecté las luces de emergencia y me senté con la puerta cerrada. Tenía cobertura limitada, el silencio era absoluto, excepto por el sonido de la calefacción empeñada en mantenerme viva. Recordé entonces una historia que me contó un compañero, cómo algunos delincuentes buscan coches averiados como señuelo, se acercan con la excusa de ayudar y después ejecutan robos. Pensé en eso y me negué a bajar la ventanilla. Pasó un coche, pasó otro. El tercero frenó, volvió marcha atrás y se colocó detrás del mío. La persona que se asomó por la ventanilla tenía un chaleco similar al de una empresa de remolque. ¿Quieres que te lleve?, preguntó con voz amable. Tengo una herramienta para comprobar el alternador. Vi su placa colgando, parecía auténtica, pero algo no encajaba.
El coche olía demasiado a alcohol y la forma en que movía la cabeza era demasiado lenta. Le dije que ya había llamado a asistencia, había pensado en llamarla, pero no lo hice porque no tenía señal. Él se quedó unos segundos inclinando el chaleco, como si quisiera demostrar que su placa brillaba. La noche entera parecía contener la respiración. Al final se fue. No supe si cumplía el plan de ayudar a alguien para luego robar, o si simplemente era una persona que escogió pasar esa noche sin ayudar. Me enseñó a nunca confiar en placas sin verificar, desde dentro del coche, a pedir por radio, por fotos, por probar la intención. Me enseñó a anotar matrículas en casos de duda. A veces, el blanco de la ayuda es la carnada. El quinto de los relatos tiene un sonido, la música de un gramófono o algo que parecía antigua, que se escuchaba a través de la ventana. Vivía en un barrio donde la noche era de las persianas bajas y las luces de los bares. Una madrugada, la melodía empezó a filtrarse por la rendija de la ventana. Una canción de hace décadas, desafinada por un altavoz mal colocado. Me despertó. Bajé a la cocina, encendí la cafetera y miré por la ventana. En la farola, a la distancia, un grupo de figuras reía en voz baja, sosteniendo una radio grande. No parecían peligrosos, parecían el tipo de gente que rondan en busca de alguien con quien compartir una historia. Sin embargo, en el transcurso de la semana, una vecina apareció en la puerta temblando. Le habían dejado una nota en el buzón con su nombre y un horario. La nota no contenía amenaza explícita, contenía indicaciones para salir al parque a las 2 de la madrugada. Nos helamos. La policía recabó las notas y dijo algo sobre acoso y patrones de llamada. Pusieron vigilancia discreta. No arrestaron a nadie. Aquella música se volvió mi alarma. Si la escuchaba, cerraba persianas, apagaba cualquier luz que pudiera indicar presencia. Aprendí a no responder a notas anónimas, a traer a alguien conmigo cuando debía salir tarde y a denunciar aunque la amenaza pareciera tenue. Aprendí a confiar en el corazón que se encogía cuando la normalidad se volvía extraña. El sexto episodio sucede en un cajero automático a las 3 de la mañana. Había salido de una fiesta con amigos, la ciudad estaba lenta y mojada. Me dirigí al cajero entre carriles de coches aparcados, con la chaqueta aún perfumada de alcohol y humo. Un hombre se acercó y empezó a hablarme con cierta familiaridad. ¿Necesitas ayuda?, me dijo. Su voz era demasiado educada, demasiado preparada. Tenía los bolsillos abultados. En un gesto que ahora veo como indicador, se adelantó a ofrecerme su teléfono cuando dije que mi cobertura era mala. No lo acepté. Me aparté. Cuando me giré de nuevo, una segunda figura había aparecido a mi izquierda. Uno de ellos se metió detrás de la cabina del cajero. El otro me miraba con una paciencia que no era humana. Di un paso atrás, retrasando la operación, y vi que uno de ellos tocaba mi bolso, como quien tantea, aún sabiendo que no tiene permiso. No me robaron esa noche. Salí con el dinero en el bolsillo, pero temblando. Hablé con los amigos y tomamos rutas en grupo después de eso. Cambiamos los horarios de llegada a casa, dejamos de ir sola a cajeros nocturnos. La policía me aconsejó denunciar aunque no existiera un agresor identificado. Me enseñaron que el registro de casos similares ayuda a trazar redes, dos personas que se acercan, uno que distrae y otro que ejecuta. No entraron en detalles metodológicos. Me explicaron que juntar testimonios ayuda más que repetir consejos virales. Esa reunión en la comisaría fue en cierto modo protectora. Saber que alguien anotaba mi voz en un expediente me dio un recuadro de seguridad. El séptimo relato es el que aún me despierta de madrugada con la sensación de que alguien pisa mi alfombra.
Fue en un piso bajo, donde las ventanas daban a un patio interno. Empezaron los ruidos, un golpeteo en la canaleta, un sonido rítmico que sabía a intento de entrar sin hacer ruido. Al principio imaginé una rata o una rama golpeando. Dormí mal. Al encender la luz, vi huellas pequeñas en el polvo del alféizar, como si alguien hubieran tocado el borde buscando apoyo. Unos días después, una vecina de al lado, que tenía 2 perros, me confesó que ella escuchaba música a horas imposibles y que a veces desaparecía comida de su terraza. Juntando piezas, la comunidad perfila al atacante sin verlo del todo. Se acerca como quien busca calor, entra por pequeñas distracciones, prueba puertas, roba comida, se retira sin violencia directa. El peligro real, me dijeron, no siempre tiene mordisco, a veces se alimenta de descuidos. Instalé un sensor de movimiento sencillo, esas luces que se encienden con una mínima vibración. No son infalibles, pero la luz que quiebra la noche funciona como aderezo de seguridad. La vecina y yo empezamos a hablar por la mañana, a vigilar el correo una de la otra. No era una fortaleza lo que construimos, sino una red de interrupciones. Todas las cosas que hacen que el espacio de un atacante sea incómodo. La seguridad no es heroica, es acumulación de pequeñas molestias para quien intenta entrar sin permiso. El octavo y último relato ocurrió en un barrio periférico donde los comercios cierran pronto en noviembre. Iba a casa de madrugada después de acompañar a un amigo al tren. La calle estaba vacía y el ventanal de una tienda seguía encendido con esa luz fría de nevera. Vi un coche aparcado en doble fila y 2 hombres que hablaban junto a la acera. En cuanto pasé junto a ellos, las conversaciones se callaron. Uno se volvió y me miró sin interés aparente, como quien evalúa una posibilidad. Fue un segundo. Sus labios se movieron en una pregunta que no alcancé a escuchar, y mi cuerpo tomó la decisión de cruzar de acera y apretar el paso. No hubo persecución. Aún así, al llegar a casa tardé en conciliar el sueño, con la sensación de que había evitado por poco algo más. A las 2 semanas, la prensa local publicó un aviso. Un grupo utilizaba coches en doble fila para causar embrollos y robar a quienes se detuvieran a ayudar. Había víctimas que habían perdido joyas, carteras, confianza. La policía aclaró que en esos casos la comunidad juega un papel vital: anotar matrículas, evitar detenerse a ayudar en la calzada y, sobre todo, avisar a emergencias si algo suena fuera de lo habitual. Esa nota me dolió. Sentí que había sido un eslabón de una cadena que casi se cerraba. Desde entonces evito detenerme porque sí. Me paro en lugares visibles, con cámaras, y si ayudo, lo hago en grupo o con llamadas. En todos estos relatos hay una línea común: la cotidianidad como escollo y la adaptabilidad como herramienta. No quiero que suenen a manual de supervivencia ni a serie de consejos prácticos para practicar la paranoia. Quiero que sean testimonios de cómo la vida cambia cuando la línea entre normalidad y peligro se vuelve translúcida. Cambié hábitos, llamé a la familia con más frecuencia, instalé un timbre con cámara y un sistema de alerta vecinal. No es una fortaleza, es una madeja de precauciones que, combinadas, me permitieron sentir un peldaño más de seguridad. No puedo prometer que estas acciones eviten todo daño, no hay fórmulas mágicas, pero puedo decir que, después de aquello, la nitidez con la que veo los detalles pequeños, la forma en que alguien encorva la espalda, el olor a cigarro mezclado con gasolina, la música fuera de lugar, me ha salvado más de una vez. También he aprendido que la policía no siempre cierra los casos. A menudo los investiga, junta piezas y espera que más voces se unan. Por eso, cuando algo me pasó, lo conté. Cuando vi señales en otros, las compartí. Hay noches en que todavía me sobresalto con el ruido de una puerta. Hay mañanas en que me sorprendo comprobando el pestillo 3 veces antes de tumbarme en la cama. Pero también hay mañanas en que el sol entra y todo vuelve a su sitio, y esa normalidad recuperada me sabe a victoria.
Si te ha inquietado alguna de estas historias y quieres que siga contando más casos con detalles de investigación o entrevistas con agentes, suscríbete y deja un comentario contándome cuál relato quieres que amplíe. Y si alguna vez te sientes en peligro, recuerda, contar lo que pasó es un acto de protección tanto para ti como para otros. Las respuestas que llegaron después de aquel último post fueron más de las que esperaba. Mensajes largos y mensajes cortos, voces que agradecían, voces que se enfurecían, voces que decían que ya habían aprendido a desconfiar. Algunos contaron episodios parecidos, personas que comenzaban a darse cuenta de señales mínimas, vecinos que se habían organizado para acompañar a alguien a la parada del autobús, parejas que cambiaron su rutina nocturna. Otros enviaron correos para pedir detalles prácticos, qué alarma compré, cómo hablé con la vecina mayor de enfrente para que revisara la correspondencia sin sentirse invadida, cómo reaccionar cuando el instinto te dice, cruza la calle. Hubo sobre todo un hilo común en esas respuestas, la sensación de que la palabra contar abría un hueco por donde la experiencia dejaba de ser personal y pasaba a ser prevención. Contar no era solo narrar el miedo, era ponerlo a disposición de otros para que ellos, a su vez, hicieran algo con esa información. Eso me sorprendió. No sabía que mi molestia nocturna, los pestillos revisados, las luces instaladas, la cámara que grababa los pasos, pudiera convertirse en una herramienta colectiva. Una mañana, una de las personas que había leído mi relato vino a tocar el timbre. Se llamaba Ana y vivía 3 calles más abajo. Traía consigo un sobre con fotocopias de un folleto municipal sobre seguridad vecinal, y, sin mucho ceremonial, me propuso quedar con otras 3 casas para hablar sobre horarios de salida, rutas seguras para niños y cómo reaccionar ante un coche sospechoso. No era la primera vez que alguien proponía algo así en mi barrio. La diferencia fue que esta vez teníamos un relato común alrededor de la mesa. Hablamos de nuestras historias, un robo frustrado, un hombre extraño que rondaba la plaza, la distracción de un reparto falso y, entre café y tostadas, trazamos pequeñas medidas que podíamos aplicar de inmediato. Una lista de teléfonos compartidos, turnos para vigilar entradas en fines de semana, puntos seguros donde esperar si alguien llegaba tarde. Esa reunión no arregló el mundo, pero produjo 2 cosas concretas. Primero, redujo la sensación de aislamiento. Ver caras que también habían tenido miedo hizo que el miedo dejara de parecer una culpa personal. Era una respuesta comprensible a circunstancias reales. Segundo, nos obligó a formalizar lo que ya hacíamos de manera dispersa. Antes, la vigilancia era improvisación, ahora tenía horarios y nombres. Hay una lógica humana en eso. Poner nombre y hora a una precaución la convierte en hábito. No todo fue acomodado por conversaciones de salón. Un día, la vecina del tercero, Carmen, me llamó con la voz hecha jirones. Había sido víctima de un intento de estafa por teléfono. Le dijeron que había un problema con su cuenta y que un repartidor pasaría a recoger documentación. Carmen, que confía por naturaleza, estuvo a punto de seguir las instrucciones. Gracias a una breve charla que le di la semana anterior, era la misma que la había convencido de instalar una luz con sensor, decidió llamar a su hija. La hija llegó a tiempo. Resultó ser una operación de gancho y engaño. Carmen me abrazó sin mucha explicación, nada heroico, solo alivio y la certeza reconfortante de que lo convertido en costumbre había salvado una situación. También hubo historias menos felices. Un hombre mayor de la acera de enfrente fue asaltado en plena luz del día mientras esperaba el banco. Perdió dinero y también confianza. La comunidad reaccionó. Se organizaron paseos acompañados al cajero, se colocaron carteles con recomendaciones y se pidió a la administración local una revisión del alumbrado en esa esquina. La respuesta fue lenta. A veces los sistemas responden con la velocidad burocrática, pero la presión sostenida de varias voces logró que vinieran a inspeccionar y cambiar bombillas antiguas por otras más potentes.
No resolvimos la raíz de la inseguridad, pero la esquina dejó de parecer un punto ciego. Aprendí que las soluciones reales mezclan lo tecnológico con lo humano. Una cámara puede grabar un rostro, pero no puede ofrecer compañía a quien regresa sola a casa a medianoche. Un botón de emergencia es útil, sí, pero la experiencia muestra que un vecino que deja la luz encendida cuando sospecha algo es igual de valioso. La red que se despliega en un barrio se sostiene en última instancia por personas que hacen pequeñas cosas. Abrir la puerta a alguien que vuelve tarde porque se quedó sin llaves. Hacer la compra a una persona mayor cuando tiene miedo de salir. Intercambiar números. Avisar cuando hay coches extraños en doble fila. Eso es lo que hace que una calle deje de ser un pasillo por el que transitan peligros y se convierta en un territorio compartido. Con el tiempo, incorporé rituales que me permitieron no vivir en guardia permanente, sino en una alerta equilibrada. Por la mañana, en lugar de repasar mentalmente lo que puede fallar, hago una lista de 3 cosas concretas por las que estoy agradecido. Un correo que llegó a tiempo, la sonrisa de la vecina en la escalera, el pan fresco del puesto de la esquina. No es un truco mágico, es una manera de recordarme que la vida no es solo amenazas. Por la noche, antes de apagar la luz, compruebo cerraduras y ventanas de forma metódica, sin dramatismo, como quien prepara la casa para dormir. Ese ritual, repetido, me ha devuelto parte de la serenidad que perdí en noviembre. También hubo lecciones sobre cómo hablar con la policía y con servicios administrativos. Aprendí a documentar mejor, nombres, horas, matrículas, descripciones simples pero precisas. Comprendí que no siempre obtendrás una solución inmediata, pero que dejar constancia ayuda a que los patrones se vean. Cuando varias personas reportan lo mismo, los datos convergen y se hace más difícil ignorar un problema. Esa es otra forma de contar. No solo relatar lo que te pasó, sino aportar pruebas y detalles que permitan a otros unir piezas. A estas alturas, la idea de fortaleza me parece adversa al objetivo. Lo que construimos no fue un búnker, sino una red. La red admite fallos puntuales, una luz que se funde, una alarma que olvidas desconectar, pero su fortaleza reside en la redundancia. Un sistema simple, repetido por muchos, que no depende de un solo gesto heroico. Es el café de la mañana que alguien siempre toma con la vecina, la llamada telefónica a una hora convenida, la lámpara que queda encendida por error y brinda a un paciente la sensación de tránsito humano. Hay días en los que aún despierto sobresaltada, pero esos sobresaltos son menos frecuentes y, lo que es más importante, menos paralizantes. Hay mañanas en que miro la calle con la vieja ansiedad y otras en que la veo con la paciencia de quien sabe que la gente hace de un lugar algo sano si se lo propone. Eso no significa que subestime los riesgos, significa que aprendí a moverse con ellos sin que consuman todo mi tiempo y energía. El invierno se acerca de nuevo, y con él la costumbre de cerrar persianas temprano. He pensado en organizar una reunión abierta en la sala vecinal para compartir lo que hemos aprendido, invitar a agentes de prevención y tal vez diseñar un folleto sencillo para nuevos vecinos. Me gustaría que más historias se convirtieran en actas, en turnos, en acciones. Porque hay un valor práctico y otro simbólico. Contar te obliga a nombrar lo que ocurrió, y con el nombre puedes empezar a construir soluciones. Esa tarde, mientras escribo, alguien pasa por la calle canturreando una canción vieja. La luz del comedor entra en ángulo y dibuja una línea cálida sobre la mesa. Cierro la ventana por costumbre, compruebo el pestillo, pero ahora lo hago con menos prisa. Afuera, la vida sigue siendo imperfecta. Adentro, la combinación de pequeños cuidados ha logrado que la normalidad recupere su presencia sin ser ingenua. Y pienso que quizá la forma más civil de resistencia frente al miedo, esa mezcla, hablar, vigilar, acompañar
y sobre todo, contar lo que pasó para que otros sepan y actúen. Acordé la reunión para un jueves por la tarde, cuando la sala vecinal tendía a estar más vacía y el calor todavía se pegaba a las paredes. Puse un cartel en la escalera, un rectángulo de papel, letra clara, horario y un título sencillo, Seguridad y cuidados entre vecinas OS, y dejé algunos folletos en el buzón de los portales más cercanos, explicando en pocas líneas la idea: compartir experiencias, aprender medidas prácticas y pensar juntos en rutinas que nos protegieran sin convertirnos en aislados vigilantes. La respuesta fue modesta, pero sincera. Llegaron la mujer que siempre regaba las plantas del descansillo, un hombre joven de la tercera planta que trabaja de noche, la pareja mayor que vive al lado del ascensor, y dos chicas del bloque de enfrente. También vino Clara, de la panadería, que trae noticias de mañana y una energía contagiosa. Y llegó por sorpresa el señor Eduardo, que apenas sale ya de casa, pero que esa tarde parecía decidido. Empezamos sin formalidades, café, unas galletas. Hice una pequeña exposición de lo que yo había aprendido, los rituales, la lista de agradecimientos, la forma de documentar eventos, y después abrí el turno. Quería escuchar más que imponer soluciones. Cada persona contó algo distinto: la luz que se funde siempre a la misma hora, un coche que se para frente al portal sin un motivo aparente, la sensación que algunos tenían de no poder mirar al otro por miedo a parecer entrometidos. Algunos relatos eran prácticos, otros eran confesiones de vértigo y de vergüenza. Cuando habló la pareja mayor, nos sorprendió el silencio. Contaron que desde lo de noviembre salían menos, evitaban el mercado en horas concurridas y habían cambiado de calle. No pidieron consejo técnico, pidieron compañía. Alguien con quien tomar el té una vez por semana, una voz que les dijera si aparecía algo raro. Clara ofreció voluntariamente llevarles el pan los sábados. El chico de la tercera planta propuso acordar una hora para llamarles si volvía tarde del turno. Nadie ofreció un gesto heroico, pero sí gestos repetibles, pequeñas redundancias que podían sostener a quienes se sentían más frágiles. Hablamos también de documentar. Mostré las páginas donde apuntaba nombres, horas y matrículas. Les expliqué que la constancia es la que traza patrones. Eduardo, con voz lenta, dijo que tenía algo que aportar. Llevaba un cuaderno en el que, desde hacía meses, anotaba nadas y momentos insólitos del barrio. Un coche que cambiaba de sitio, una frase que no entendía, y lo hacía, dijo, por si alguna vez hacía falta. Le agradecimos sin saber del todo qué decidir con esos apuntes, pero aquel cuaderno parecía un puente entre lo vivido y lo comprobable. Alguien propuso turnos de vigilancia informal, no patrullas, sino acuerdos de presencia. Si a las 11 sabes que Ana siempre vuelve a casa, no hace falta estar en la puerta con linternas, basta con dejar la luz encendida o dar un toque de teléfono, dijo Clara. Esa idea encajó con lo que yo ya practicaba. No era cuestión de construir una muralla, sino de multiplicar pequeñas señales de vida. Acordamos una hoja compartida, no digital, por respeto a quienes prefieren no usarla, donde cada uno podía anotar franjas horarias en las que podía atender un llamado o abrir la puerta si alguien se quedaba sin llaves. Salió también el tema de la policía y la burocracia. Expuse lo que me habían enseñado: anotar, insistir, pedir un número de referencia, llevar testigos. No esperaba que todos se convirtieran en trámites, pero sí que entendieran la utilidad de poner en orden lo caótico. La pareja mayor comentó que la vez que llamaron y nadie contestó, tuvieron miedo de volver a molestar. Les dije, no se trata de molestar, se trata de insistir hasta que alguien escuche. No siempre funciona al primer intento, pero la persistencia suma. Al final de la reunión, repartimos un borrador del folleto.
Consejos prácticos: cerrar ventanas, asegurar cerraduras, comunicar horarios de salida. Una checklist para llamadas a emergencias y una pequeña guía de acompañamiento para quienes no querían salir solos. Dejamos copias en la parroquia, en la panadería y en la biblioteca del barrio. Nadie prometió soluciones mágicas, pero la sensación fue la de haber activado un circuito que existía latente y que ahora empezaba a funcionar. La primera prueba llegó antes de lo que imaginé. Era una noche de lluvia leve, la calle brillaba con reflejos de faroles, y el teléfono del bloque sonó una vez. Era la chica del portal de enfrente. «Me he quedado sin llaves», dijo con voz tensa. Le ofrecí el tiempo de cocinar la calma en palabras mientras salía a por el juego de recambio. Salí sin prisa, con la linterna en la mano, y encontré a Clara esperándola en la esquina, paraguas en mano, la panadería cerrada y una bolsa con pan fresco bajo el brazo. No hubo nada heroico en el gesto. 2 personas, 2 lámparas encendidas, la puerta abierta y una taza de té después para tranquilizar el pulso. Esa noche entendí que el sistema que habíamos diseñado funcionaba exactamente como habíamos soñado. No impidió que ocurriera un imprevisto, pero transformó la respuesta en compañía. Con el tiempo, los folletos se dispersaron por más casas. Algunos vecinos imprimieron copias caseras, otros los leían y los dejaban en la mesa del bar. En una sesión posterior, la concejala del distrito accedió a venir a explicar lo que el ayuntamiento podía hacer: rondas preventivas más visibles en horas críticas, revisión de luminarias, y nos pidió datos. Entendí entonces por qué Eduardo había guardado su cuaderno. Cuando empezamos a cruzar anotaciones, emergieron patrones: presencia de coches a ciertas horas, fallos en una farola cada 15 días, una hora recurrente en la que la suciedad acumulada se convertía en escondite para quien no quería ser visto. No era una teoría conspirativa, era estadística hecha con recuerdos. No todo fue avance lineal. Hubo quien no quiso implicarse. Un vecino dijo que se sentía vigilado, otro que tenía la sensación de que todo aquello iba a provocar más problemas que soluciones. Lo respetamos. La red no debía forzar la unión, debía ofrecer una opción. También hubo desacuerdos sobre la intensidad de las medidas. ¿Había que instalar cámaras comunitarias? ¿Poner un sistema de alarma compartido? Finalmente optamos por soluciones de bajo coste y alto impacto comunitario. Más luz, más conversación, más presencia. Las cámaras implicaban una conversación sobre privacidad que por entonces no estábamos preparados para sostener colectivamente. Una mañana, caminando hacia la panadería, me encontré con Marta, la vecina de la escalera, que llevaba en la mano una lista. «He hecho un mapa», dijo. Había dibujado el bloque y señalado ventanas, posibles puntos ciegos y una serie de horarios en los que ella notaba actividad fuera de lo habitual. «Si lo ponemos en la sala, otros lo verán», añadió. El mapa era sencillo, casi infantil en su geometría, pero su valor era otro: convertir la intuición en algo visible. Lo colgamos en la pizarra de anuncios y poco a poco la gente empezó a añadir marcas con rotulador. «Aquí se quedó el coche», «Aquí vi a alguien a las 2 de la mañana». Lo que emergió no fue paranoia, sino información compartida. Llegó una noche en la que el barrio mostró lo que podía ser cuando la red funcionaba. Un sábado, de madrugada, alguien dejó una bolsa abandonada junto a un portal. Un vecino la vio, se acercó con cautela y en lugar de tocarla, llamó a uno de los teléfonos de la lista. En minutos, 3 personas se acercaron a la distancia prudente, con linternas y conversaciones breves. Era una actuación de sentido común, sin dramatismo ni pánico. Descubrir que era solo basura vieja no fue lo importante. Lo importante fue la respuesta. 4 personas que se entendieron sin necesidad de permiso oficial, que se comunicaron y que al final recogieron la bolsa para evitar que la lluvia la arrastrara y obstruyera la acera.
Esa madrugada nos recordó que muchas crisis se resuelven antes de ser crisis si hay una red que escucha. Aún así, había fantasmas que no se disolvían con luz ni con tazas de té. Había días en que volvía a casa con el cuerpo tenso porque había leído un comentario anónimo en la escalera o porque había visto una sombra permanecer más tiempo del debido detrás de un coche. Aprendí a decirlo en voz alta, no para alimentar el miedo, sino para que otros supieran. Hoy estoy inquieta, podía decir. Y alguien contestaba, te hago compañía en 5 minutos. Ese simple intercambio, repetido, tuvo el efecto más curativo de todos, enseñar que la vulnerabilidad podía circular sin que fuese tomada como debilidad. Con la llegada del frío, la red se volvió también un lugar de calor literal. Vecinos que compartían mantas, otros que ofrecían pequeñas reparaciones en marcos de ventanas, una partera retirada que enseñó a coser tiradores de persianas que se rompían con facilidad. No eran soluciones institucionales, pero aminoraban la sensación de exposición. Cada gesto trivial era una costura en el tejido colectivo. Mientras tanto, seguí con mis rituales. Por las mañanas decir 3 cosas por las que estaba agradecida y por las noches comprobar cerraduras sin prisa. Había noches en las que me descubrí agradeciendo también por personas, por la pareja mayor que ahora salía al balcón a saludar, por Eduardo y su cuaderno, por Clara y su pan. Esas gratitudes no borraban lo ocurrido, lo colocaban en una perspectiva donde cabía la vida, además del daño. Pensé, a veces, que la verdadera medida de la recuperación no era la ausencia de miedo, sino la posibilidad de elegir cómo vivir con él. No estar gobernada por él, pero reconocer su existencia y aprender a convivir de forma práctica. La red que habíamos tejido no prometía seguridad absoluta, prometía algo quizás más importante, respuestas compartidas y memoria común. Y la memoria, supe, es también una forma de justicia, no en el sentido jurídico, sino en el sentido humano, porque obliga a que el dolor se nombre y a que otros puedan actuar sin confusión. Había, sin embargo, una conversación pendiente. ¿Cómo ayudar a quienes habían sufrido directamente algo peor que un susto nocturno? No fui la primera en proponerlo, pero sí la que dejó el papel con las direcciones de recursos, asesoramiento legal, asistencia psicológica, grupos de apoyo. No eran soluciones milagrosas, el proceso de recomposición es largo y a veces torpe, pero ofrecer puertas abiertas y referencias concretas era una manera de no dejar sola a quien necesitara dar pasos difíciles. La última reunión del año la hicimos en el salón de la parroquia, con las ventanas decoradas por luces sencillas. Llegó gente nueva y otros que ya conocía. Hicimos un balance, lo que funcionó, lo que falla y lo que nos gustaría mejorar. Yo hablé poco, más que imponer, preferí escuchar. Cuando terminé de contar mis ideas para un folleto más claro y un calendario de contactos actualizados, alguien me miró y dijo: «Lo has hecho bien, has hablado sin dramatizar y nos has ofrecido herramientas». No fue un elogio grandilocuente, sino un reconocimiento que comprimió meses de pequeños actos. Salí de la sala con una sensación que me resultaba nueva, no la de alguien a quien le habían robado algo irreparable, sino la de una persona que había convertido su experiencia en un impulso para otros. No era la misma de antes, ni tampoco la de aquel día de noviembre. Estaba, en cambio, intermediaria entre el miedo y la posibilidad de un barrio más atento. Aquella noche, al llegar a casa, abrí la ventana por reflejo. La calle estaba en calma. En la acera, un grupo de adolescentes hablaba en voz baja, y uno de ellos se rió de una anécdota que hizo reír también a los demás. La vida continuaba, imperfecta como siempre, pero con más manos dispuestas a sostenerla. Cerré la ventana con el gesto que ya no era de prisa, sino de cuidado, y me quedé un rato mirando el mapa de notas pegado en la pizarra, donde alguien había añadido recientemente:
Gracias por no mirar hacia otro lado. Esa frase pequeña quedó allí como una medalla de cartón, frágil y real. Sabía que el camino aún no terminaba. Había pendientes administrativos, farolas por reparar, personas que no querían implicarse, y otros que, por miedo, tardarían en confiar. Pero ya no caminaba sola en la ciudad. Y aprender a no hacerlo sola, pensé, podía ser la manera más civil de mantenernos vivos sin convertir la vida en un inventario de precauciones. Era en el fondo la lección más humana, que la seguridad no es un producto, sino una práctica compartida. Y esa práctica, sostenida en rituales pequeños y en relatos que no se ocultan, era la que, poco a poco, nos devolvía la normalidad sin ingenuidad. A los pocos días, aquello que había sido un gesto colectivo sin mucha planificación, una lista pegada en la puerta del templo, un calendario de guardias voluntarias, se volvió una red algo más ordenada. No por ambición institucional, sino por la urgencia cotidiana. Había quien necesitaba hablar con una abogada, quien no quería volver a dormir con las luces apagadas, quien pedía a alguien que acompañara a su hijo al instituto tras un episodio de acoso. Me ocupé de traducir las conversaciones en pasos concretos, fijar horarios, anotar nombres, marcar quién podía ofrecer espacio en su casa para recibir a los que vinieran a pedir ayuda. Clara ofreció su obrador la mañana del jueves. Hizo café en una olla vieja y cortó pan en rebanadas generosas. La pareja mayor puso la mesa, Eduardo trajo su cuaderno y dibujó un mapa del barrio con stickers de colores donde señalamos casas, servicios y rutas seguras. La partera retirada, Mariana, trajo una caja con vendas, agujas e hilos y, entre risas, explicó que la costura podía servir de metáfora y de terapia. Remendar es aprender a mirar los hilos caotos y volver a tensarlos, dijo. Y todos asentimos con una mezcla de ironía y esperanza. No tardó en aparecer alguien para quien la palabra ayuda aún sonaba extraña. Lucía, que vivía en el tercer piso y a quien solo conocía de saludos breves, llegó al obrador con la expresión como si llevara algo demasiado pesado bajo la ropa. Contó en voz baja que la noche en la que la persiana había quedado mal cerrada, ella había sentido que algo había cambiado dentro de su casa. Luego, en otra ocasión, unos desconocidos la siguieron hasta la esquina. No quería hablar de la violencia en términos heroicos, ni quería que su historia se convirtiera en un objeto público. Lo que pedía, con una mezcla de dignidad y cansancio, era acompañamiento para poner denuncias si era necesario y, sobre todo, no tener que enfrentar sola las llamadas telefónicas que los juzgados requerían. Escucharla fue distinto a las reuniones técnicas que habíamos sostenido. Ahí, mis notas tenían frases limpias, asesoramiento legal, turnos de escucha, vínculo con servicios psicológicos. Frente a Lucía, las palabras se volvieron un puente frágil. Cómo decir «te creo» sin solemnidades, cómo ofrecer un número de teléfono y al mismo tiempo aguantar que ella decidiera si llamarlo o no. Le propuse 3 opciones: acompañarla a la puerta de la comisaría, pedir que una abogada voluntaria fuera a la parroquia o, si ella prefería, que marcáramos un calendario de llamadas para ayudarle con la documentación. Escogió lo intermedio. Quería hablar primero con alguien que supiera explicar los pasos sin alarmarla. Pedí a Mariana que viniera conmigo a la parroquia a servir de compañía la semana siguiente. Su sola presencia, esa mujer de manos curtidas que había traído a la vida tantos niños, parecía perfilar una seguridad sin discursos. Mientras organizábamos, la ciudad mostró su rostro práctico y lento. Las farolas del pasaje que cruzaba hacia el mercado tenían una placa de «pendiente de reparación» desde hacía meses. Un mensaje oficial llegó prometiendo revisión en corto plazo, una expresión que podía significar 8 semanas o más.
No me sorprendió. Aprendí a que los plazos municipales y los plazos de la necesidad no siempre coincidían. Así que resolvimos una solución intermedia: colocar, con la ayuda de voluntarios y una serie de lámparas prestadas por la iglesia, puntos de luz temporales en las plazas donde los vecinos se sentían más vulnerables. No era un arreglo técnico, pero la mera luz cambió la sensación de los paseos nocturnos. La gente volvió a sentarse en los bancos y las conversaciones recobraron un tono menos urgente. Esa misma semana, una mujer joven que había asistido a una de las reuniones de orientación legal se sentó a hablar conmigo y rompió a llorar sin aviso. Se llamaba Sonia y relató algo que me hizo pensar en la fragilidad de los acuerdos que creamos. Había sufrido una agresión menor que, sin embargo, resonaba como un golpe contra la autoestima. No pedía venganza, pedía que alguien creyera en su versión y que no se le negara el derecho a sentirse segura. La escuché hasta que las palabras se volvieron menos cortadas y al final le ofrecí un permiso mío para que viniera a la parroquia los días que quisiera. Aquí hay té, dije, con la torpeza con la que a veces uno intenta poner manos a algo que no tiene remedio. Ella sonrió y dijo: «Gracias por permitirme venir a ocupar un pedacito de un lugar». A veces, la acción más eficaz fue la más discreta. Hice llamadas para coordinar traducciones de formularios, imprimí folletos y pedí que los dejáramos en las peluquerías y la biblioteca. Eduardo repartió algunos por el colegio con la seriedad de un mensajero. Mamá me dijo que era importante que la gente supiera a dónde ir, me dijo, y en su rostro se notó la sensación de participar en algo que trascendía sus deberes de estudiante. En las tardes, cuando la luz se hacía pálida, la pareja mayor dejó una pizarra en el portal con horarios de guardias y nombres de contacto. La frase que alguien había escrito la primera noche, «Gracias por no mirar hacia otro lado», se volvió mantra y reclamo a la vez. No obstante, la memoria colectiva también exigía cuidado. Hubo una discusión en una de las reuniones sobre si debíamos publicar los incidentes en las redes del barrio para presionar a las autoridades. No fuimos unánimes. Algunos temían la exposición y la revictimización. Otros pensaban que la visibilidad podría acelerar las respuestas oficiales. Elegimos un camino intermedio. Un boletín mensual con testimonios anónimos, recursos y relatos de buenas prácticas. La decisión no borró la tensión, pero ofreció un lugar donde la palabra podía circular con menos riesgo. Una noche, volviendo de acompañar a Sonia a su casa, pasé por la plaza donde habíamos colocado luces temporales. Una mujer mayor, que siempre salía a regar las macetas, estaba sentada como si estuviera esperando algo. Me saludó con la naturalidad de quien se sabe parte de una costumbre y sin preámbulos me dijo: «Anoche escuché a dos chicas conversar y me di cuenta de que ya no se avergüenzan de pedir ayuda. Eso lo ha cambiado todo». Su voz era lenta y tenía una calidez que hacía que la frase sonara como un regalo. En ese instante comprendí que lo que habíamos tejido no se medía solo en medidas legales o en farolas encendidas, sino también en pequeñas transformaciones de actitud. Menos vergüenza, más permiso para pedir. Esa misma semana recibí una nota anónima deslizada por debajo de mi puerta. No era una amenaza ni un reconocimiento. Era un simple gracias escrito a mano, con una tinta apretada que temblaba en las esquinas. La guardé en el bolsillo y la releí esa noche, antes de acostarme, junto a la hoja con la lista de contactos actualizada. Todo aquello seguía frágil, con costuras expuestas. Pero también había un hilo que a cada gesto se hacía más fuerte. La mañana siguiente era fría. El puerto olía a metal y a pan recién horneado. Salí con una bolsa de folletos y a mi lado iba Eduardo, con su cuaderno y un lápiz detrás de la oreja. Clara había puesto la ventana del obrador abierta y de allí salía una melodía de pan horneándose que nos acompañó hasta la esquina.
Al doblar la calle, una vecina nos llamó desde su balcón y nos señaló un grupo de adolescentes que, por primera vez en semanas, caminaban sin mirar apurados. Sonreí, no porque creyera que el peligro había desaparecido, sino porque la ciudad parecía, de a poco, recuperar un ritmo donde la prudencia no era sinónimo de retraimiento. Dejé los folletos en la puerta del instituto, en la biblioteca y en la marquesina de la parada de autobús. Volví a la plaza donde la pizarra del portal brillaba con los nombres anotados. Me detuve un instante y mis dedos repasaron la frase pintada. Gracias por no mirar hacia otro lado. La leí otra vez, esta vez como si fuera una consigna. Para el futuro, no mirar, sí, pero también actuar sin heroísmos, con paciencia y con el reconocimiento de que, a veces, la ayuda consiste simplemente en estar. Crucé la plaza y, sin prisa, cerré la puerta del obrador con el gesto que ya conocía. Cuidado, sin miedo. Antes de marcharme, miré al grupo de vecinos que recogía las mesas y pensé en todo lo que aún quedaba por delante. Las gestiones, las dudas, las noches en que las cerraduras me pedirían atención. Pero ya no era la misma que aquella de noviembre. Caminar con otros por la ciudad me había enseñado que la seguridad era, en efecto, práctica compartida. Y, en ese aprender continuo, había una forma de justicia pequeña y cotidiana que no dependía solo de las instituciones, la de nombrar, acompañar y sostener. Salimos a la calle bajo la luz de las farolas provisionales. Había perros cruzando de una vereda a otra, risas contenidas en la esquina del mercado y, en una ventana abierta, la figura de la partera cosiendo con paciencia. Tomé la mano de Eduardo un segundo, no para guiarlo, sino para reconocer que, en su pequeña compañía, había también una promesa. Seguir juntos, sin convertir la vida en un inventario de precauciones, sino en una práctica compartida que, a su modo, nos mantenía vivos.